ya establecidos. O sea, es la Torá, los libros de los reyes. Habían gente específica preparada del pueblo para cuidar de sus escritos, de escribir. Ellos hacían copias, se copiaban. Entonces eso no se perdió. Ya en el Nuevo Testamento tenemos unas subdivisiones que podríamos decir así. Eh, los primeros 4 libros llamamos de evangelios, ¿cierto? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas o Marco, o Marcos. Marco. Portugués y español. A ver, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios. Estos evangelios, ¿por qué tiene 4? Bueno, es una parte. Hay algunas curiosidades de la Biblia. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que podemos discernir y especular, pero lo que es revelado es revelado. Lo que no es revelado podemos utilizar como más bien especulación o opinión y ya, y no ir más allá de eso, porque es peligroso, porque el hombre no tiene la sabiduría de Dios. Ya, lo que es ahí donde muchos se equivocan, porque hacen demasiadas especulaciones y hacen, crean como creencias que no está basada en la Biblia. Y ahí inventan un poco de cosas y se salen del camino. Ya, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Mira lo que es interesante. Son personas que han escrito eh, la misma historia, por decir así, que es el Evangelio, es la vida de Jesús, su ministerio, su muerte y resurrección, pero de puntos de vista distintos. Eh, Quiero leerte algo en el libro de Juan, como él termina su libro, y es fascinante, porque uno ve entonces que realmente uno escribe algo que el otro no escribió, el otro escribe lo mismo que él escribió, pero de un punto de vista distintos, que nos da más luz sobre el tema, y eso hace con que justamente la vida de Jesús, que es pues el ápice, el cúmulo de toda la Biblia, se vuelva más rico. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro de Juan, cuando él termina su libro, mira lo que él dice acá en el capítulo 21 y la última cosa que él dice, eh, el versículo 22 y 25, los últimos 2 versículos, él dice así, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Además, hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se habían de escribir. Increíble, ¿no? Ese su punto de vista. Él dijo, eso escribí Juan, o sea, el discípulo, y es verdadero lo que ha escrito. Sin embargo, hay mucho más que Jesús hizo y dijo, pero si fuera a escribir todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, no habrían libros suficientes para una metáfora, por decir así, o de verdad él quiso decir de su punto de vista realmente, o mejor, porque aquí tenemos que mirar algo importante. Los libros de la Biblia son escritos por estas personas. Sin embargo, hay algo, o sea, que los mueve a escribir y los guía en el proceso de su escritura, que es lo que conocemos como el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y tenemos textos que nos apoyamos para entender eso, que es por decir el libro, la carta de Timoteo, la carta de Timoteo 3, el segundo Timoteo 3, acá, y en el versículo 16. Eso, ¿qué dice Pablo al escribir eso? Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Hay otro que dice que ellos escribieron movidos por el Espíritu de Dios. Si no estoy equivocado, Pedro dice eso.
en su carta también. Pedro dice que escribieron hombres inspirados por el Espíritu de Dios, movidos, guiados. Es decir, lo que él escribía, el Espíritu conducía su mente para escribir exactamente lo que Dios quería que él escribiera. No quiere decir que es una inspiración palabra por decir, como dicen los mediums, que el Espíritu viene y eso ¿cómo era? Transubscripción o algo así, se me olvidó, que dicen los que son espíritas, que dicen que vienen los espíritus y ellos entonces escriben historias. Hay muchos libros de autores que no es él que escribe, sino es un espíritu que viene en él y él lo escribe, palabra por palabra. No es así aquí, no es así. Es la persona con su personalidad. Incluso, aquí está algo interesante. Cuando uno estudia un poco, yo estudié griego y hebreo. Yo estudié en la universidad, no soy fluente, o sea, no hablo, sin embargo, estudié para poder leer y descubrir y entender mejores traducciones y tal. Entonces, cuando nosotros estudiamos por decir lo que escribió Pablo y lo que escribió Juan, uno ve que el estilo de escribir es distinto. O sea, Pablo es más rebuscado, es alguien, como por decir, un doctor, alguien que tiene mucho conocimiento y lo escribe bien y lo habla bien. Y uno ve, por ejemplo, los escritos de Juan. Juan era un pescador y ve que es más sencillo y hay errores gramaticales. O sea, y él escribe más sencillo, o sea, su lenguaje es más simple. Y eso se puede distinguir hasta hoy en un escrito, por ejemplo, de un niño o de una persona que no sabe escribir bien, de una persona estudiada que sabe escribir bien y el manejo de la palabra. Y eso se ve en la escritura. Uno ve a hoy, pues la Biblia toda bien escrita. ¿Por qué? Porque hicieron traducción y en esa traducción, claro, gente erudita, gente estudiada, manejó el idioma, la gramática bien para no tener errores. Entonces la Biblia casi no se encuentra pues difícil encontrar un error de gramática. ¿Por qué? Porque es revisada y le pasan y listo. Pero en el original se ve la distinción de los escritores. Eso es algo bonito, que Dios preserva la individualidad de la persona, aun que lo inspiró a escribir la parte inspirada, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Ok, con eso yo regreso acá a decir, bueno, los evangelios. ¿Por qué cuatro? Yo estaba diciendo por qué cuatro. Bueno, ya empecé a decir por qué cuatro, pero hay algo muy bonito que cada uno tiene un punto de vista muy específico de lo que podemos distinguir, que son cuatro características muy marcadas de Dios, de Jesús. Mateo presenta un Jesús, él usa mucho el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento para argumentar y confirmar la divinidad de Jesús y habla mucho de la parte de Jesús como el rey de Dios, el hijo de David, el rey de reyes, o sea, que es como un rey. Eh, él es el descendiente de David, que David es el rey, que iba a reinar en el trueno del pueblo de Dios. Y hay mucho de eso. Marcos presenta un Jesús, o sea, hay más detalles en el libro de Marcos que no hay en ninguno de los demás. Se fuera a marcar así como lo que más marca en el libro de Marcos es la servidumbre de Jesús, su disposición de hacer milagros, de ayudar a la gente, de curar. Hay muchos más milagros en el libro de Marcos. Él, incluso en el libro de Marcos no hay ni siquiera la genealogía. Él empieza ya hablando de milagros ya en el segundo capítulo. Eso es muy marcado en el libro de Marcos. Lucas mira, de los cuatro autores acá, Lucas no era judío. Lucas era un gentil, él era médico y él se convirtió al cristianismo e él hizo una pesquisa, él hizo un estudio, una investigación sobre la vida de Jesús. Con base en su estudio, él escribió el libro de Lucas. Entonces, Lucas presenta un Jesús más humano, su parte humana de Jesús. Hay historias en Lucas que no hay en ningún otro lugar, como la historia
del hijo pródigo, por decir, la parte esa de ese amor del padre. Lucas es interesante, muy interesante, la parte humana. Hay algo marcado en Mateo y Lucas, que son los dos que hablan que tienen genealogía. Mateo vaya hasta David, si no estoy equivocado. Déjeme solo confirmar. Y Lucas va hasta Adán. Mira que David, entonces, en Mateo estamos hablando realmente de Jesús como hijo de David. Mira, empieza diciendo en el libro de Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob y Jacob de Judá. Y ahí él va con la genealogía hasta llegar en José y padre de Jesús y Jesús, ¿cierto? Descendiente, él empieza con quién? Con David. O sea, ya en Lucas, mira qué interesante que en la genealogía de Lucas, él empieza él va hasta Adán. Mira, déjenme ver aquí. Esta profecía de Zacarías. María. Jesús presentado en el templo, profecía de Simeón, Ana, Jesús, hijo de doctores. Genealogía de Jesús, que ni está en el comienzo, está más adelante, como en el final del capítulo 3. Se me había olvidado dónde estaba exactamente. Y ahí dice, cuando Jesús empezó su ministerio, tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, y ahí va hasta llegar, y él va de Jesús y va el contrario, ¿cierto? Empieza con Jesús y va por la genealogía que pasa por David también, pasa por, mira, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz. Ah, es Booz, o Boaz, que era el marido de Ruth. Aquí está. Él está en la genealogía de Jesús. En portugués, Boaz. Aquí está Booz. Yo creo que debe ser Booz. Hijo de Salmón, hijo de Nazón, y ahí va. ¿Hasta dónde? Mira, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Basta Adán, la humanidad de Jesús, el hijo de Dios, Adán, el hombre. Y Juan, es increíble como Juan empieza su evangelio. Él ni siquiera tampoco tenía genealogía, pero él presenta a Jesús más que todo como Dios, como igual que Dios, como el mismo Dios. Entonces él empieza el libro de Juan diciendo, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿Qué verbo es este? O en inglés, como dice, la palabra, logos en griego, que es la palabra, y aquí es traducido como verbo, pero es palabra. ¿Y qué palabra es esa? ¿Quién es la palabra? Y ahí dice, desde el principio estaba con Dios, este verbo. ¿Quién es ese verbo? Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Y ahí en el versículo 14 Él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Jesús es el verbo, o en una mejor traducción, la palabra de Dios. Él es la palabra. Y es increíble después el juego de palabras que tenemos, porque Él se da muchos títulos, como palabra, como el pan, como el pastor, el buen pastor, la luz, el camino. Tiene todos esos títulos que en realidad, por toda la escritura, eso se trae mucha elucidación y conocimiento sobre quién Él de verdad es. Es tan fascinante entender esos títulos o estudiar a ver cómo Él se porta, principalmente para que podamos nosotros humanos entender más de Dios. Él se trata de hacer cerca de nosotros.
y lo podemos ver como la palabra, cuando vamos a Génesis, en el comienzo, en el principio, mira, número 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en Juan, él empieza diciendo justamente esta expresión casi que como sacada del libro de Génesis. Mira, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mira, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Él va a empezar la creación siempre con la palabra. Él dice y las cosas existen. Y así Salmo, años, muchos años más tarde, cuando David y otros, porque el libro de Salmo no solo escribió David, sino muchos otros, algunos otros también, y en David, o en el libro de Salmo, en el Salmo 33, entendemos así en el versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y surgió. ¿Qué acabé de hacer yo? Yo empecé a tomar un texto de acá, otro texto de allá, otro texto de acá. ¿Qué pasa? La Biblia, como te dije, no es un libro meramente, eh, ¿cómo yo puedo decir? Un libro de conceptos. No es que la Biblia está dividida sobre conceptos y entonces ella empieza a decir, bueno, ahora vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de su carácter, ahora vamos a hablar de fe, vamos a hablar de amor, vamos a hablar del mal, de pecado, vamos a... No, la Biblia no es un libro de conceptos, no es un libro teológico que podríamos decir. La Biblia es un libro fabuloso, extraordinario, es un libro que él, eh, él es como si fuera una historia. Y durante esta historia y la experiencia del pueblo, de experiencia de personas como Abraham, como José, como Daniel, la experiencia de vida de mucha gente, del pueblo de Dios y de todos más, la Biblia, toda ella se complementa. Es por decir, escribió Moisés, la creación, las leyes, la Torá, la ley de Dios, las ordenanzas y todo. Entonces viene otro escritor y quiere y, y va a expandir el tema. Entonces, es decir, cuando, cuando nosotros no entendemos algo acá, puede estar seguro que más adelante eso se va a clarear más, se va a hacer más claro, más evidente. Ella toda se complementa. Pues por decir, ¿dónde en la Biblia yo puedo leer para aprender de fe? En toda ella. Es increíble. Hay textos más específicos que hablan de fe. Listo. Muy buenos, tiene definición, se explora un poco el tema. Pero si uno quiere ver fe en la práctica, usted va en la historia de Abraham, que es el padre de la fe. Usted va en la historia de sus hijos. Usted va en la historia de Moisés. Usted va en la historia de José. Usted va, en muchas de las historias usted ve el elemento fe en la historia. Usted quiere hablar de, quiero hablar de amor, leer sobre amor. ¿Dónde lo leo? En toda ella tiene el tema. Es por decir, vamos a decir, la Biblia, como cualquier libro ahora, hablando así, tiene un tema principal, un asunto, o sea, un tema que es como la base, el tema principal. Y tiene un autor, obvio. Usted coge un libro, mira, yo tengo libros acá, voy a mirar acá. Voy a coger este libro acá. Revolución en la salud. Bueno, este libro aquí es un libro de historia, pero que tiene un tema central. Ya por el título uno sabe cuál es el tema central, qué es que lo voy a encontrar en este libro.
yo voy a encontrar sobre la historia de la salud y el desarrollo en este tema de la salud, su avance, sus beneficios, el desarrollo de la obra médica, los hospitales, y eso es lo que yo voy a encontrar por base a que, mira, el origen y desarrollo de la obra médico-misionera. Entonces, yo, por ver el título y por saber, yo ya sé, aquí va a tener más de un personaje principal, va a tener gente que han corroborado, colaborado con ese desarrollo y tal. Si yo veo un otro libro, por decir, eh, está este acá, lo que la Biblia dice sobre la educación de los hijos. Bueno, es un libro que yo sé que el tema va a ser educación. Todo el tema se va a basar en educación, me va a dar ejemplos y todo más de educación. Eh, por ejemplo, aquí, Las aventuras del capitán José Bates. Bueno, esa es una biografía, ¿cierto? ¿Quién es el personaje principal acá? Bueno, es José Bates. Joseph Bates. Ese es, yo ya entiendo que ese es eh, el tema del libro. El libro va a hablar de la historia de Joseph Bates en todo el libro. Y pues la obra de Dios en su vida, cómo le protegió, le salvó muchas veces, sus enseñanzas, su trabajo, cómo Dios ha sido tan bueno. Él va a explorar algunos temas de la época, de su actualidad. Entonces, yo con base en eso sé lo que voy a esperar mientras yo leo el libro. Eso es un buen ejemplo, una biografía, ¿cierto? Ahora, eh, con la Biblia no es diferente. La Biblia tiene un personaje principal. Ah, pero yo pensé que había muchos personajes. No, hay coadyuvantes o por decir, como hay otros personajes secundarios, pero el personaje principal es Dios. El personaje principal de la Biblia, del comienzo hasta el fin, es Dios. Cuando yo abro la Biblia y aún voy a estar pues leyendo sobre la historia de Abraham, no, en realidad estoy leyendo de la historia de Dios manifestado en la vida de Abraham. La Biblia es la palabra de Dios, es la carta de Dios a nosotros, es su carta de amor para nosotros. Y él la escribe a través de la historia de la humanidad y de las manifestaciones y la relación de Dios con el ser humano. Eso es la Biblia. Entonces, cuando yo voy a leer cualquier parte de la Biblia, estoy leyendo sobre el personaje principal que es Dios. Todo el tiempo, mira, usted empieza la Biblia diciendo, en el principio creó Dios. Dios es el creador. Eso es lo que nos está diciendo. Y que a través de su palabra, Él crea las cosas. Su palabra tiene poder. Eso es lo que nos debe quedar. Cuando Él dice así, y vio Dios que era bueno. Mira que cuando dice así, y llamó Dios la parte seca tierra, y la reunión de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Entonces, es decir, Dios es bueno. Él está diciendo que Él es bueno, que Él creó cosas buenas y que cuando Él creó y llegó al final de la creación, mira que Él dijo también, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo el mal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y después, cuando termina el sexto día, que dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, o sea, muy bueno. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, cuando uno lee con este pensamiento y sabe que lo que él está viendo es sobre Dios, él ve, Dios es bueno, Él es creador, su palabra tiene poder. Mira, conclusiones que saca uno, no más de unas pocas palabras de leer aquí solo el primer capítulo. Y que nos creó a su imagen y semejanza, que nos ama tanto y que quiere lo bueno para nosotros y su plan es siempre bueno. Pero en el capítulo 2 él él también sigue la creación y habla un poco habla del local, cómo era, todo bonito, da orden a Dios, a ellos que se multipliquen.
habla con un poquito de detalle cómo hizo la mujer y ya da un orden para no comer de un determinado fruto. Pero uno entonces piensa, pero ¿por qué Dios lo puso allá? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Mejor no hubiera puesto nada allá y el hombre no hubiera caído, pecado, desobedecido. Pero cuando uno sigue la lectura y va leyendo más, uno se da cuenta entonces que, claro, eso fue una prueba de fidelidad, una prueba de amor. Y también, o sea, podemos entender que eso era en realidad una protección incluso para la pareja. ¿Qué protección? Pues, ¿cómo así protección? Sí, era una protección, ¿por qué? Porque allí estaba restringido el local donde podía estar Satanás. Satanás no podía estar siguiendo a Adán y Eva por toda parte en su labor, en el Edén, en el jardín, o diciendo, mira, ven acá, te quiero decir una cosa, te quiero engañar. No, él tenía allá, mira, ese es su acceso. Aquí el árbol del bien y del mal. De aquí usted no puede salir y, y ellos, y voy a dar el orden a ellos que no se metan con eso. O sea, que estén a mi lado y me obedezcan y anden mis caminos. Y eso es la seguridad de ellos para que yo los pueda bendecir y ellos puedan solamente conocer el bien. No quiero que ellos conozcan el mal, pero ya conocemos la historia que Eva se alejó de Adán por un momento y su curiosidad, y increíble que eso es una cosa de la mujer, ¿no? Es muy curiosa hasta el día de hoy. Y su curiosidad fue allá y pensó que pues no pasa nada. Y fue y quiso entonces meterse a hablar con la serpiente, que era mucho más pues viva que ella. No, cuando habla serpiente, que en realidad no era la serpiente, era Satanás, era Lucifer, que ya no era más Lucifer, que se volvió Satanás, que significa enemigo, adversario. La palabra Satanás significa adversario. Y que él entonces eh, allá se metió en esa serpiente. Imagina, serpiente ni habla, animal no habla. Y la serpiente empezó a hablar. Y ella entonces quedó maravillada. ¿Cómo así, serpiente hablando conmigo? Y empieza una conversación muy peligrosa donde la serpiente empieza a decir que no, lo que Dios dijo no es verdad. No, es que él sabe que si tú comes eso, tus ojos se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso le pareció muy atractivo. ¿Cómo así? Pues ahí está la serpiente no habla. Y de uno está hablando. De pronto la serpiente comió ese fruto y le dio sabiduría. Uy, yo también. Yo de pronto puedo comer y si yo la como, también voy a estar más sabio, voy a ser como Dios. Pero ahí fue realmente un engaño, una mentira, porque Dios no quería que nosotros supiéramos del mal. Nadie le gusta el mal. ¿Quién quiere saber el mal? Muerte, dolor, sufrimiento, enfermedades, destrucción, envidias y todos los daños que causan el mal. Pero eso fue el resultado de desobedecer a Dios. Es como por decir, queremos que nuestros hijos estén protegidos del mal. Y eso está bien y lo debemos hacer. Porque cuando van a crecer muy pronto van a conocer el mal, inevitablemente, que estamos en el mundo que tiene bien y tiene mal. Pero lo cuanto puedas proteger, mejor. ¿Por qué? Además, porque son niños, son vulnerables, son frágiles. Ya hay gente que piensa, no, hay que exponer el mal porque ya van a aprender lo más pronto posible. Eso es un engaño también. Así fue con Adán y Eva. Claro, el mal mucho más astuto va a enredar los niños. Por eso mejor, protégelos cuanto puedas, protégelos del mal. Después van a estar sólidos, su carácter formado, y después cuando estén expuestos al mal, van a tener distinción más clara, no, eso es malo, eso es malo, no, eso es malo. Si tan temprano ya ellos quedan ya todos confundidos y a veces ya ni saben siquiera, pues, de pronto mentir ya no es tan mal así, engañar no es tan mal, no, mire que todo lo hacen, eso es así mismo, no, eso no es bueno y mancha el carácter, deja el carácter manchado. Bueno, todos nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Y también, claro, hay el error de proteger demasiado y ellos después no son independientes o por decir, no saben pensar por sí mismos. Eso es otro extremo, no es eso que quiero decir. Eh, bueno, y acá, entonces, ella decide comer
Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que eso fue una desobediencia. Mira que el orden era así. Eh, versículo 17, Génesis 2, 17, o 16, 17. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo el árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En el día que comas de él, de cierto morirás. ¿Qué pasa? Eso es un orden, una ley. No comas, si comer, va a morir. Ella comió y ahora, pues estaba como eh, encantada con todo eso y ya una vez desobedeció, ella se volvió un instrumento en las manos de Satanás y Satanás entonces la manipuló de alguna manera para que fuera y influenciara a su marido también, para que él también lo comiera. Y uno piensa, sí, ¿cómo así Satanás, ella quedó influenciada por él? Claro, no, hay un texto en la Biblia que dice, y eso es, pues, es natural, uno sabe, que aquel a quien tú obedeces, siervo de lo que obedeces es. Si obedeces el bien, es siervo del bien. Si obedeces el mal, es siervo del mal. Así es sencillo. Lo mismo pasa si es siervo de alguien o de alguien. O sea, es siervo de alguien o de alguna idea, de ideología o piensas que es siervo de uno mismo. O sea, es siervo de alguien. Tienes que ser siervo de alguien, o del bien o del mal. Ah, no, no quiero ser siervo de nadie. Eso no tiene cómo existir. Usted va a ser, pues, usted va a decir que es dueño de sí mismo. Entonces va a ser siervo de tú mismo. Tú vas a ser tu dueño, tú vas a seguir a tú mismo. Pero en realidad, cuando es eso, hay una separación de Dios, porque ser siervo de uno mismo, es decir, Dios no necesita de ti, pues, la independencia de Dios, la arrogancia de decir, yo soy sabio suficiente, no necesito de ti, pero en realidad acabas siendo enredado en las redes del mal inconscientemente. ¿Por qué? Porque uno es egoísta por naturaleza, nace así. Y no tienes que ser un cientista o un doctor o un estudioso para observar la naturaleza humana. La naturaleza humana, ¿qué es? Es el yo primero. No, si tiene solo uno y soy tú y yo, no, ese es mío, porque es egoísmo. Entonces, eh, ya, claro, hay unos que aprenden, no, yo voy a compartir, compartamos. O uno que es más noble, que de alguna manera ha aprendido el placer de hacer el bien y uno dice, no, queda contigo. Y uno se llena de placer pero eso es algo que se aprende, no es innato. Innato no es mío. Si uno con la vida aprende, dice, pues yo he descubierto que si yo hago el bien, pues eso me hace feliz. Y uno entonces empieza a descubrir eso de servicio y servir y servir y servir y ve que eso es la ley del universo, servicio. Y cuando uno está sirviendo al otro y dice, uy, yo siento que yo soy útil, que yo sirvo para alguna cosa en este planeta, no siquiera que yo estoy aquí para consumir y consumir y consumir. Entonces, eso es impresionante. Pues vamos a esto. Yo creo que a lo largo del estudio vamos a pasar por todo eso. Eh, acá, entonces, bueno, estamos hablando. Ah, es que me pegué una escapada grande acá en el Génesis y ni siquiera hablé de la división del Nuevo Testamento, pero allá voy y yo puedo concluir con eso posiblemente. Pero yo quería decir en el libro de Romanos, cuando Pablo dice que al que se hace tu siervo para obedecer, siervo de ese es. A ver si es acá. No, es Romanos 6. Bueno, eso es en vivo, es así. No, eso no tiene edición, nada, eso va así. Aquí, Romanos 6, 16. Dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Eso es algo natural de la vida. Él simplemente lo coge y lo pone acá de una manera que comprendamos bien. Y si está acá es porque Dios lo inspiró. Entonces es más que todo verdad absoluta, o sea, una verdad, eh, pues un axioma, una verdad. O del pecado para muerte o de la
o de la obediencia para justicia? Él está haciendo una pregunta, o sea, no sabéis, o sea, usted no sabes, por decir, yo estoy aquí diciendo, usted no sabe que en la vida es así. Si tú se presta a obedecer a algo, siervo de eso se vuelve. Eso es así. Él está diciendo algo de la naturaleza. Y ahí él expande el tema diciendo, o obedeces el pecado para la muerte o obedeces la obediencia a Dios para la justicia. O sea, o uno u otro, hay dos caminos, muerte, vida, vida o muerte. Ya. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Ella se volvió instrumento de Satanás y ella fue y influenció a su marido Adán a también comer. Mira qué interesante. Aquí voy a entrar un poquito en especulación, pero muy poquito. ¿Listo? Es algo solo para que miramos las consecuencias de todo eso. Eva, la mujer, Adán, el hombre, creados perfectos en el Edén. Ella fue creada para ser la ayudadora idónea, como dice la Biblia. Una ayudadora, alguien que queda a su lado, brazo derecho. Allá no era el hombre que dominaba a la mujer, ni la mujer dominaba el hombre. Eran los dos lado a lado, pareja. Pero pasó que con el pecado ella desobedeció, se separó de Adán sola, se entretenió en la conversa con la serpiente, desobedeció a Dios, creyó en las palabras de la serpiente y eso, claro, tuvo que dudar de la palabra de Dios. Vino, influenció a su marido. Su marido, por vez, estaba ya, la miraba con el fruto prohibido y pues tuvo que haber pensado, no voy a perder Eva, no, ella va a morir, ella comió el fruto. Y el orden de Dios era que no comiera y si comiera iba a morir. Pues en este momento, imagina, él amaba a su esposa, debía ser hermosísima, muy linda, y era su esposa. Él aprendió a amar, él amaba, claro, él fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no había mal todavía, él la amaba de verdad. Entonces él dijo, bueno, si ella va a morir, bueno, me muero con ella entonces. Y llegó hasta dudar, mira que él, para hacer eso, pensó, bueno, ella todavía no ha muerto, está viva. Y quizás, oye, ella tiene razón, ahí está toda bonita todavía. Quizás yo me como con ella también y no me muero también, que no sé. O sea, esos son pensamientos que se puede especular, no está en la Biblia, pero uno sabe que, y te voy a decir por qué estoy especulando eso, que él entonces fue y se dio a su mujer, a la sugerencia de su mujer y comió. Lo que quiero decir es, mire que algunas cosas pasaron y cuando usted sigue leyendo la maldición que vino al hombre y la mujer después del pecado, y voy a decir por qué ellos no murieron también de una, es decir, a la mujer decía, a ver, ¿dónde está acá? Otra cosa, cuando ellos desobedecieron, bueno, ahí entró el pecado y ahí ya tuvieron miedo porque Dios tenía la costumbre de descer y hablar con ellos a la virada del día. Esa era una costumbre que Dios venía y pasaba un rato con ellos. Y ahora Dios vino y ellos se escondieron. ¿Y por qué? Porque tuvieron miedo. Antes no tenían miedo, ahora tuvieron miedo. Decían, ay, no, nosotros desobedecimos. ¿Y será que vamos a morir? ¿Y cuándo va a venir pues el juicio de Dios? Y empezaron a sentir ese miedo y sentíronse desnudos porque perdieron el brillo, la luz, que ellos eran revestidos de luz y ya sintieron desnudos y se cubrieron con higueras, con hojas y Dios llegó y les preguntó eh, mira que dice el versículo 8, Génesis 3:8. Entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Dios está aquí, Dios ya lo sabía, pero él estaba
haciendo una didáctica, o sea, tratando de sacar de él mismo lo que él había hecho. Así hacemos con nuestros hijos muchas veces, ¿sí o no? Preguntas retóricas para saber, para que ellos mismos den las respuestas. El hombre respondió, ahora mira, tanto amor que él tenía por Eva, mira qué dijo él. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Viste? ¿Dónde estaba el caballero, el que se moría por ella? Ahora no es ella, la culpa es de ella. Mira, ya los trazos del pecado, del mal, ya se habían manifestados casi que inmediatamente. Eh, y entonces Dios, el Señor dijo a la mujer, ¿por qué has hecho? Y la mujer respondió, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. O sea, quitó de la responsabilidad de ella y puso a la serpiente. Y dijo, ella me engañó y comí. En otras palabras, pues Señor, la culpa es tuya. Tú la puso ahí la serpiente, tú la creó y me engañó y pues aquí estoy. Imagínate, eso es quitar la responsabilidad de sí mismo. Y hacemos mucho eso, ¿sí o no? Pues entonces Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso fue una maldición, pues claro que no fue la serpiente, sino que fue Satanás, pero como él utilizó la serpiente, él hizo una maldición a este animal específico, también para que nos quedara siempre ese recuerdo de lo que pasó. La serpiente debería ser un animal muy bello, con alas. ¿Por qué? Porque él dijo, ahora vas a andar sobre su pecho. O sea, pues de pronto tenía patas, de pronto, o sea, era distinto, pero Dios la cambió por esta maldición. Quiere decir que antes no andaba sobre su pecho y no comía polvo todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él le aplastará la cabeza. Aquí, pues yo quería mucho dejar aquí del Antiguo Testamento, Génesis 3:15. Quiero que siempre se acuerde de eso, que aquí está el Evangelio. Aquí en este versículo está la profecía y la promesa de un Salvador. Mira que en simbología, en lenguaje profético, él está diciendo de que voy a poner una enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. La mujer, vas a ver que más adelante es una figura simbólica del pueblo de Dios. Y entonces está diciendo, voy a poner una enemistad entre ti, Satanás, y el pueblo de Dios. O sea, tú no vas a tener total dominio sobre ellos. Yo voy a intervenir y voy a poner una enemistad eh, sobrenatural entre los dos. Y el hombre, si se apega a mí, va a poder resistir a tus engaños, a tus tentaciones. Eso es lo que está diciendo. Y yo estoy poniendo esta enemistad. ¿Y por qué? Si no hay una enemistad sobrenatural, hay una amistad de nosotros con la serpiente. O sea, es decir, es una inclinación ya, estamos ya, como dice el texto, vendidos, esclavos, siervos del mal. Pero Dios por eso entonces empieza a decir, voy a intervenir, voy a dar una segunda oportunidad al hombre. Sin embargo, las cosas tienen que cambiar de ahora adelante. ¿Y qué cambió? Cambió, bueno, siguiendo la profecía, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Ese descendiente, la mujer, literalmente Eva y sus hijos y la humanidad. Pero proféticamente, simbólicamente, estaba hablando de el descendiente, una persona que era la semilla o el Salvador, Jesucristo, que se volvería verbo, se volvería carne, iba a nacer de la mujer, del descendiente de Eva. ¿Y qué iba a pasar con él? Que él está diciendo en profecía que él iba a enviar
una semilla, un descendiente, y tú le herirás el talón. Está diciendo en profecía que la serpiente le va a herir el talón, pero él te aplastará la cabeza, él te va a matar. ¿Quién es que va a matar a la serpiente? Jesús. ¿Y dónde lo hizo? Mm, en, en el gran conflicto, la victoria se dio en la cruz. En la cruz, Satanás fue aplastado. Allá él le hirió el talón de Jesús porque él lo mató. Él hizo con que la gente matara a Jesús. Pero allá él perdió porque Jesús no cometió pecado. Y así él mató a un inocente. Y por matar a un inocente, él por fin se quedó pues desmascarado delante de todo el universo como el verdadero asesino, que lo que él había dicho era mentira. Por eso Jesús se hizo hombre y tomó el lugar de Adán, perdón, de Adán y venció todas las tentaciones de Satanás y murió como un inocente por nuestros pecados. Y eso fue el aplastar de la serpiente, la cabeza de la serpiente. Sin embargo, ese aplastar se va a concluir realmente en el final de todo el gran conflicto, donde Satanás se va a morir definitivamente, para todo lo siempre, para toda la eternidad. Eh, y acá él dijo unas cositas a la mujer, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazos. Y por eso las mujeres tienen dolores de embarazos, cuando va a tener un hijo. Con dolor tendrás tus hijos. Ansiarás a tu esposo, y él te regirá. O sea, ansiarás a tu esposo, es más decir, hay otras traducciones que hablan un poquito distinto, como por decir, a tú serás deseos de tu esposo y él te dominará, más o menos así. O sea, él hizo que el hombre en este momento fuera la cabeza del hogar, de la cabeza de la... No, que... Mira, aquí hay que entender muy bien, eso Dios está haciendo para el bien de la pareja. Tú puedes saber que hoy no puede existir dos jefes, ¿cierto? En una empresa solo puede haber un presidente, en los sectores solo puede haber un director, un jefe, un supervisor. No puede tener dos. ¿Por qué no puede tener dos? Eso es muy sencillo, porque van a haber divergencias y dos jefes queriendo hacer dos cosas distintas, los subalternos van a seguir a quién. Y eso no se puede, ninguna institución se puede funcionar bien con dos jefes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, para el bien de la pareja ahora, el hombre va a tener la primacía, él va a ser la cabeza del hogar y tú vas a apoyarse en él. Sin embargo, con el tiempo y por causa del pecado, el hombre hizo un abuso de ese dominio. Y por muchos años, miles de años, hay historias y más historias que sabemos de la opresión del hombre hacia la mujer. Pero así no era la intención de Dios, sino que para el bien del hogar, que hubiera alguien que fuera pues el cabeza, que tuviera por decir la palabra final. Pero no quiere decir que pues aquí quien manda soy yo y aquí que hagas es todo lo que yo diga. No, no, porque la mujer tiene su individualidad y sigue siendo la pareja. ¿Para qué? Para que los dos juntos tomen las decisiones, hablen. Pero si hay divergencia, la palabra final es de quién? Del hombre. Pero eso quiere decir que el hombre tiene que escuchar a su mujer también, él tiene que escuchar y mirar, pues tú tienes razón, no, sí, es mejor así. Sin embargo, si el hombre se pone, si cambia el papel, es como Eva que dijo, bien, come el fruto mal, y el hombre se somete a eso, mira, pasa lo mismo. Y te voy a decir, mira que de las mujeres, Eva no estuvo contenta con su posición y deseó ser más de lo que ella era. En toda la historia de la humanidad podemos mirar mucho eso, que la mujer muchas veces sigue queriendo ser más de lo que ella es. Mira que Dios hizo algo bellísimo para las mujeres, que es ser mamá y cuidar de los hijos y a sacar adelante hijos y entrenarlos a ser buenos ciudadanos en este mundo y para el mundo eterno. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? El tiempo dice, no, ser mamá es por decir, no, es una tarea demasiado humilde. Eso, pues eso es, no, la mujer quiere ser más, ella
no, ser mamás es muy bajo, yo quiero ser presidenta, yo quiero ser no sé qué, no hay nada malo en esto, pero lo más alto de lo alto es realmente ser madre, pero el mundo ha cambiado los valores, han hecho que la mujer quiera ser más de lo que ella es, así como fue allá en el Edén. Y bueno, si ella no es madre y quiere ser lo que ella quiere ser, es que sea, pero si se vuelve madre, el papel más importante se vuelve ser madre. Y nada, nada puede sustituir esta posición. Y por eso el mundo está como está, porque estamos, estamos con falta de madres verdaderas. Grandes hombres de la historia tuvieron verdaderas madres. Eh, y como la sociedad quiere cambiar todo y poner y tercerizar hasta la educación de los hijos, entonces la sociedad está a un despelote, familias y hogares destrozados. Hay mucha hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque hemos sacado del plan original de Dios y pensamos que sabemos mejor que Dios y ahí están las sociedades. La gente, bueno, en fin, eso es otro tema. Eh, ya el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás con ella, de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, volverás. Muy bonito eso, muy, muy, muy bonito, porque en realidad eso es una maldición, sin embargo, también es una bendición, porque sabiendo de la situación que nosotros nos volvimos, ahora no somos 100% semejantes a Dios, sino también conocemos el mal, Dios tuvo que cambiar un poco las cosas. Y pues te digo aquí un poquito de especulación muy sana. Primero, si con el mal, que hay mucho mal, y la mujer tiene dolor de parto, es duro, 9 meses y tiene el bebé y mucho, y aún así muchas madres abandonan sus hijos y no quieren saber de sus hijos y no los educan y pues imagina si no tuviera dolor, si fuera solo así, tener el hijo y así hacían un comercio de tener bebé, la mujer tendría un bebé por año y los vendía, ¿ah? Como es como un comercio de bebés. No, pues entonces Dios hizo, voy a hacer un vínculo, pues con el dolor del parto, voy a hacer con que esté tan apegada a tu bebé, que lo ames tanto. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza, nosotros entendemos que lo que a nosotros nos cuesta, valoramos más. ¿Es así o no es? Cosas fáciles que nos llegan a nosotros, despreciamos. Entonces Dios en su sabiduría dijo, bueno, te va a dar una maldición, pero a la vez también es una bendición. Vas a tener dolor de parto. Y para que sea una bendición en un hogar, voy a poner que el hombre te domine, que él sea el cabeza del hogar. ¿Para qué? Para que la mujer pues se apoye en el marido y dice, ese es mi hombre. Pues hay hombres que no son dignos o a veces no somos dignos de ser cabeza. ¿Por qué? Porque fallamos, somos perezosos, no trabajamos, maltratamos a nuestras esposas. Entonces perdemos ese privilegio. O sea, ¿cuál es el ideal? El ideal bíblico que vemos en el libro de Efesios y otro, que dice, esposas, someteivos a vuestro marido. Maridos, amai-vos a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces imagina, un hombre que ama a su esposa, que hace de todo, trabaja, es esforzado, se sacrifica por su familia, por su esposa. ¿Tú crees que esa esposa no lo va a respetar y no lo va a amar y no lo va a querer? Claro, ese es el ideal. No es un marido déspota, un marido, pues, eh, grosero, que dice, aquí quien manda soy yo y tú haces lo que yo quiero. O, no es así, ese no es el ideal. El ideal es ese que acabé de decir, que es el ideal bíblico. Pero que ella, entonces, dice, ese es mi hombre. Ese es el hombre que me protege, que viene, que provee a la familia, que es trabajador, que es, o sea, es su héroe, es su hombre, es su macho. La mujer desea eso y el hombre le encanta cuando la mujer lo ve así. Pero él, cuando es de Dios, ¿qué hace? Trata bien a su esposa y
y reconoce su individualidad, su independencia, en el sentido de pensar y sus gustos, y trabaja en armonía. Y hay divergencias, pues a veces, mira, nosotros necesitamos eh, irnos para tal parte por causa del trabajo tal, y la mujer, no, allá no voy, allá no quiero, ¿verdad? Y uno entonces siente y dice, mira, no es lo que yo, el hombre verdadero no se basa simplemente en su deseo tampoco. Él dice, bueno, por lo que yo entiendo en la palabra de Dios, ese es el mejor camino para nosotros, nuestra familia y nuestros hijos. Y ella entonces, la Biblia está diciendo, someteos a vuestro marido, porque él es la cabeza, él es sacerdote del hogar. Entonces ella dice, pues tiene razón, no es lo que yo quiero, pero ese es lo mejor para la familia y voy a hacerlo, y voy a sacrificar. Ese es el ideal. Bueno, hablamos de muchos temas hoy y voy a concluir entonces con, con aquí los evangelios. Tenemos el libro histórico también. ¿Cuál es el libro histórico? El libro de Hechos. Hechos de los apóstoles. Apóstoles. El libro histórico, el libro de Hechos es nada más con la historia de la iglesia cristiana, de su desarrollo, la persecución y todo más. Es hermoso libro. Ya el Nuevo Testamento tiene las cartas o epístolas. ¿Qué son esas cartas? Opa, ¿qué son esas cartas? Esas cartas son eh, las cartas de Romanos. El que más escribió en las cartas, déjeme subir aquí un poquito. El que más escribió esas cartas fue Pablo. Él escribió desde Romanos hasta el libro de Hebreos. O sea, fueron bastantes cartas. Él escribía muy extensivamente. El libro de Romanos, el libro de primer y segundo Corintios, tiene tilde ahí. Él escribió eh, el libro de Gálatas, Efesios, y aquí está la lista, mira el listado acá. Eh, Filipenses, Colosenses, primero y segundo Tesalonicenses, primero y segundo Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Él escribió bastante, son como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartas en total, Pablo. Sin embargo, cuando leemos algunas cartas, por ejemplo, de Corintios, es decir, uno sabe que él escribió aún mucho más que eso. Pero estas son las cartas que entraron en el canon, que permanecieron en el canon. De pronto alguna se perdió o no sé qué pasó, pero a menos lo que Dios condució para que quedaran son estas. Y escribió también, después de Hebreos, escribió ahí la carta de Santiago, la carta de, primer y segunda Pedro, tiene segundo, tercer Juan, carta de Juan, tiene la carta de Judas, la epístola de Judas y ya, las cartas. Y después tenemos que conocemos los libros, libro apocalíptico o profético, como por decir. ¿Y cuál es el libro apocalíptico? Es el Apocalipsis. ¿Ok? Ese es el libro profético del Nuevo Testamento. Mira que hay semejanzas entre el Antiguo y el Nuevo. Aquí tenemos el Pentateuco, la Torá, tenemos los Evangelios. Aquí tenemos los históricos, tenemos el histórico, Hechos. Aquí tenemos los poéticos, aquí tenemos las cartas. Y aquí tenemos los profetas y aquí tenemos el apocalíptico. Entonces hay una cierta semejanza. Del libro apocalíptico, acá, Apocalipsis, es el libro que yo diría, y eso es muy importante, voy a poner acá en negrito y voy a poner el color rojo porque hay algo muy importante, que estos dos libros se complementan. Claro que uno a veces dice así, ¿por qué? Ay, no, el libro de Apocalipsis es muy duro entender, no se puede estudiar, que no sé qué. No, es que el libro de Apocalipsis, él es un libro que tiene mucha simbología, muchos símbolos.
Claro, en los evangelios tú tienes también símbolos, tienes parábolas, tienen figura de lenguaje, pero casi todo es literal. Los históricos literal, las cartas tienen también algunas analogías, unos pocos símbolos, unas figuras de lenguaje, pero más que todo el libro de Apocalipsis es muy, hay mucha cosa, hay cosas literales, pero hay mucho más simbología que cualquier otro libro. Y cuando tú ves el libro de Daniel, ellos se complementan. Hay mucha simbología y cosas y palabras prestadas en Apocalipsis del libro de Daniel. Claro, hay cosas en Ezequiel, Isaías, Malaquías, hay cosas también en el libro de Ezequiel y Isaías que también entendemos con Apocalipsis, que nos ayuda a entender Apocalipsis. Pero más que todo, el libro de Daniel es el libro que diría, es parejo, parejo. Sería, cuando uno va a estudiar Apocalipsis, es muy bueno leer el libro de Daniel y leer el libro de Apocalipsis juntos, en ese orden, Daniel y Apocalipsis. Ellos se complementan. Eh, entonces, queridos, eso es en realidad la introducción, que no fue nada corta, una introducción larga, pero ojalá eh, de ahí puedan haber sacado, pues es que en realidad hablamos de muchas cosas. Bueno, si yo fuera solamente quedarme con eso, esa introducción, hubiera sido bien más rapidito. Pero con eso podemos tener un vistazo así panorámico de la palabra de Dios, de la Biblia, y ver que ella es muy bella, que ellas se complementan, que sus libros tienen, lo que está escrito acá tiene poder de transformar a nosotros. Eh, sus enseñamientos, sus enseñanzas son demasiado buenas. Eso no quiere decir que los cristianos son buenos, porque en realidad el peor testimonio al cristianismo somos nosotros, desafortunadamente. Porque si hubiéramos o si nosotros seguimos exactamente lo que está acá, seríamos un espectáculo a este mundo. Y han tenido tiempos de gloria en el cristianismo. Hemos tenido tiempos de mucha fidelidad en que hemos soportado la muerte, el fuego, hemos soportado las torturas, lo que sea, en nombre de Dios, por la verdad. Hemos soportado persecuciones de las más crueles que puedes imaginar. He tenido periodos muy buenos del cristianismo, del pueblo de Israel también, periodos de gloria, periodos de grandes reavivamientos espirituales del pueblo de Israel, en el periodo de David, en el periodo de Salomón, en el periodo de algunos reyes buenos que han tenido como Josías, Amasías, eh, Ezequías y buenos reyes que han vivido y han hecho cosas buenas, han tratado de traer el pueblo a Dios, pero han tenido también reyes malos, reyes corruptos, reyes que no querían seguir a Dios y que hizo con que el pueblo se desviara de Dios y muchas veces fallaba, obviamente, en su misión. Así también hubo periodos también de la iglesia cristiana desde Jesús hacia ahora, que hubo periodos muy buenos, periodos de apostasía, periodos que también se olvidaban de Dios. Y eso es decir, es casi como un experimento de laboratorio. En momentos de prosperidad había una tendencia de, con poco de tiempo, de olvidarse de Dios. Y en periodos de dificultad había una tendencia de apegarse a Dios y de orar más y de ser fiel. Y Dios no, o sea, nunca jamás les abandonaba, mismo con persecución y todo eso. Entonces, uno empieza a mirar como un todo y ver que pues la naturaleza humana realmente lucha contra la naturaleza divina, contra lo que el Espíritu de Dios que quiere movernos a hacer el bien. Y esa lucha podemos encontrar muchas veces en las cartas de Pablo, cuando él dice que, o sea, hay una lucha de la carne, entonces debemos someternos a Dios, porque si no, vamos a hacer con más facilidad lo que es nuestra inclinación, lo que nuestra inclinación nos lleva a hacer, que muchas veces no es lo bueno, porque el corazón es malo. Hay un texto en Jeremías que dice,
engañoso es el corazón humano y perverso. Imagínate. Ese está diciendo la condición del corazón humano. Es perverso, es engañoso. Hay un texto en Ezequiel que dice que Dios quiere remover el corazón de carne, de piedra que hay en nosotros y poner un corazón de carne. Mira que hay expresiones en varios textos que podemos entender que el corazón humano no es bueno, es sino más bien inclinado a hacer lo malo, pero que Dios quiere manifestar y quiere quitar eso de piedra y poner un corazón de carne. Ha hablado también de promesas de poner su ley en nuestro corazón, o sea, la ley de Dios a la ley del amor, la ley de Satanás o la ley del mundo, la ley del egoísmo. Entonces hay esta lucha entre estos dos principios en este conflicto. Hay mucho más que se puede hablar, obviamente. Yo quiero detenerme acá porque por el tiempo y también, pues aquí debería ser apenas una introducción, claro. Pero aprovechamos también para hablar de muchas otras cosas. Espero que hayan gustado mucho, aprovechado. Y también con esto te invito a que comentes, a que hagan preguntas. Podemos, a la medida de lo posible, contestar algunas de las preguntas o sus preguntas. Yo voy a mirarlas todas. Pueden, eh, como dice, tratar de hacer contacto conmigo. Pues eso es lo que más me encanta, es realmente eh, esa perfección, esta belleza de este libro sagrado, la Biblia. Y mi deseo es realmente que juntos podamos despertar, desarrollar el gusto por la lectura de la Biblia. Y mientras más vamos conociendo, más deseamos conocer más. Y cuanto más conozcamos y cuanto lleguemos a un punto de conocer bastante, vamos a llegar a la conclusión que sabemos muy poco, porque es demasiado infinito aprender de Dios. Y todas las veces que leo la Biblia en diferentes momentos, aún leyendo lo mismo que has leído siempre, no se agota. Eso es de una sabiduría tan profunda que eso no se agota. Y te puedes sacar de acá cuantas lecciones necesarias. Y eso es maravilloso. Entonces mi intención realmente es que empiece a desarrollar el gusto por el estudio de la Biblia. Eh, y vamos a empezar esa jornada entonces hablando de ese libro maravilloso y despertando este encanto por este libro sagrado. Y ojalá, claro, la intención no es solo conocimiento intelectual, sino que este libro haga lo que tiene su intención de hacerlo, que es hacernos conocer más a Dios, uno. Dos, cuando usted pasa tiempo con algo, usted tiene la tendencia de ser transformado por eso, que es el poder de la contemplación. Si contemplas medicina, con tiempo suficiente te vuelves un médico. Así es la ciencia. Si contemplas un idioma con mucho tiempo, con el tiempo vas a hablar este idioma. Si contemplas matemática pues demasiado, con el tiempo te vuelves un matemático. Y así es todo en la vida. Si contemplas administración pues los negocios, con el tiempo te vas a volver un administrador y así es, y todo en la vida. Entonces, al estudiar sobre Dios y contemplar Dios, la tendencia, por eso se transforma, porque es la contemplación y es lo que el poder de la Biblia es transformarnos otra vez a la imagen y semejanza de Dios, que era así como Él nos ha creado. Nos hemos alejado tanto que por eso todo el plan de salvación, el Evangelio, es con la intención de volvernos a ser semejante a Dios otra vez. Y eso se da por medio de la contemplación, contemplando a Jesús. Si uno contempla, bueno, tú sabes, ahí ya de ejemplo suficiente. Películas de violencia, todo eso, muchas veces lo que pasa es que nos volvemos violentos y todo más. Es la tendencia de todo en la vida. Eh, bueno, queridos, aquí los dejo. Eh, Voy a quitar aquí lo que he compartido aquí a ver dónde estoy. Espero que juntos podamos eh, disfrutar de estos estudios. Si te gustó,
y te has sido bendecido por eso. Lo mínimo, cuando nos gusta algo, es decir, nos queremos compartir, puedes compartir con amigos y personas, ojalá les guste también y sigan compartiendo para que más personas puedan también acceder a esas informaciones. Hay mucha gente que quiere conocer más de la Biblia, tiene deseo de estudiar, quiere pues conocer el libro más antiguo de la historia de la humanidad, más vendido en todo el mundo, más perseguido, y no conocen nada y quieren saber y a veces no saben ni cómo empezar, creen, tienen muchas ideas de que es un libro difícil de entender, pero en realidad no, es un libro sencillo, es un libro que es demasiado bello y que no se puede ser comparado a ningún otro libro en la historia de la humanidad. Realmente lo mejor que hay y que Dios nos ha dejado, que Él ha preservado intacto para nosotros, porque esa es la verdad y la verdad tenía que ser preservada, porque si no el ser humano, nosotros quedaríamos sin rumbo, sin parámetros, sin luz, estaríamos todos en tinieblas. Sería la palabra de uno contra la palabra del otro, pero mejor quedamos con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que podamos juntos eh, de aquí adelante, junticos, crecer en el conocimiento de Dios.